Hola de nuevo, amigos del canal. Ya sabéis lo que nos gusta aquí, un top 10, y también sabéis lo que nos gusta el cine bélico. En esta ocasión, eso sí, para el top que presentamos hoy, nos hemos puesto un pequeño apunte, un pequeño leitmotiv, y es que vamos a hablar solo de conflictos contemporáneos, de conflictos modernos. Así que dejaremos fuera, por ejemplo, conflictos como la guerra de Vietnam, de Corea, de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, o por supuesto conflictos anteriores. Hay muy buenas películas basadas en estos conflictos, muy buenas películas modernas, contemporáneas, actuales, y parece que en ocasiones las dejamos en segunda fila. Venimos a reparar eso con nuestras favoritas. Lo hacemos como siempre con Isán Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Isán parece inequívoco que cuando hablamos de cine bélico rápidamente nos vamos a ir a los conflictos, pues bueno, que en el mundo occidental, por supuesto, han sacudido más la política, como son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente también es cierto que muchas películas que son absolutamente fundamentales en el cine están basadas en esos conflictos, pero repasando hemos dicho, oye, que se han hecho muy buenas películas en los últimos años y que han recogido conflictos que no están tan trillados, aunque alguno de ellos empieza a estarlo, todo hay que decirlo. Y también es de recibo pues traerlas aquí y comentar cuáles son nuestras favoritas. No todas son buenas, pero las que hemos recogido son una maravilla. Muy buen cine bélico, nos dejaremos también algunas en el tintero, todo hay que decirlo, pero de estas 10 son las que recogemos. Algunas son conflictos que todos conocemos, sobre todo con ese impasse, ¿no? Con ese punto de inflexión que fue el 11S, la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero hay un poquito de todo y de hecho en el número 10 empezamos con una película que no es talmente un conflicto, sino son unos tipos que lo están pasando regular económicamente, que son veteranos de las fuerzas especiales, unos verdaderos cracks, y dicen, oye, ¿por qué no vamos a robar a un narcotraficante? Y ahí tenemos en el número 10 Triple Frontera, J.C. Chandor, que podemos ver en Netflix. Sí, de hecho una película que se hizo expresamente producida por Netflix para la plataforma de la Gran N, a caballo entre Colombia, Brasil y Perú, y en la que además, basada sobre todo en su elenco, un elenco con Ben Affleck, con Oscar Isaac, con Charlie Hunnam y con Pedro Pascal del año 2019, como decía Isán, en la cresta de la ola, y que nos presentaba pues eso, ¿no? De hecho es algo más o menos recurrente en cierto tipo de película, pues de esos veteranos de guerra que después tienen problemas para reinsertarse, que no acaban de encontrar su lugar y que además el Estado estadounidense parece que no los trata del todo bien. Dicen, bueno, pues hay un arreglito aquí, hay un narcoestado por allí, hay un señor que tiene mucho dinero, ¿por qué no nos solucionamos nosotros la vida y a nuestras familias? Y vamos al lío. Pasó sin pena ni gloria por el catálogo de Netflix, pero yo reconozco que me pareció interesante, sobre todo también porque se aleja un poco del drama habitual del cine bélico. Es de esas películas que lo hace todo bien o casi todo bien y quizá no brilla en nada, ¿no? Es algo, es un notable, es un bien alto o un notable, pero desde luego para echarse un par de horas muy interesantes creo que vale mucho la pena. Y sobre todo una película de ficción que nos tienen acostumbrados, ¿no? Estos 4 personajes, 4 militares que son de las fuerzas especiales, que son capaces de enfrentarse a un regimiento. Que dices, esto no puede ser porque es ficción, pero luego veremos en películas que no lo son, que es que realmente están muy bien entrenados, están muy puto locos y son capaces de aguantar lo que haga falta. Y podemos ver a Oscar Isaac hablando en su idioma materno, lo cual está muy bien. Empezamos con Triple Frontera y seguimos con algo que cuando hicimos la lista, bueno, no dejó de sorprender un poco. Hablamos en el número 9 de Green Zone, Distrito Protegido, una película de 2010 ya, que yo vi en el cine en su día y que ahora podemos ver en Movistar, y que está dirigida por Paul Greengrass y protagonizada, aparte por Greg Kinnear y Brendan Gleeson, por Matt Damon. Y ya sabéis que el binomio Matt Damon-Paul Greengrass a Isaan no le acabó de convencer mucho en la saga de Bourne, pero aquí estamos ante otra historia. Estamos ante otra historia, sí que es cierto que hay muchísima cámara al hombro y un montaje Paul Greengrass. Despaparrantes y como no sé, no tengo palabras para decir cómo es
ese montaje de Paul Greengrass, pero bueno, a lo mejor en el cine bélico sí que va bien, o ya estaba acostumbrado, ya me daba igual todo, y la verdad que también que muchas veces lo hacen estas películas, ¿no? Cuenta una historia muy interesante, usa el terreno de juego del cine bélico para hacer un poquito de crítica también hacia lo que se ha hecho, sobre todo desde la política en Estados Unidos, y aquí podríamos decir que el leitmotiv, como tú decías antes, es el hecho de que en realidad las armas de destrucción masiva en Irak a lo mejor son un animal mitológico. Sí, sí. Bueno, y está muy bien ver también cómo entran en conflicto agencias del mismo gobierno. Como puede ser el ejército, la CIA, los marines, los Call of Duty y todo esto, ¿no? Con un Matt Damon levantando la mano y diciendo: llevamos aquí no sé cuántos meses haciendo redadas que nos dicen nuestros servicios de inteligencia dónde hay armas y ni tornillos hemos encontrado, ¿no? Entonces, está muy bien, como tú dices, ¿no? Que se escarbe un poquito. Sí, sí. Que se escarbe un poquito, esto empieza a ser ya más normal en el cine de hoy en día, ¿no? Que hay más crítica, pero que se escarbe un poquito y decir, bueno, sí, los estadounidenses no sé qué, pero en el tema de Afganistán y de Irak han tenido tela, y Green Zone lo hace muy bien. Más allá que, bueno, Paul Greengrass coja la cámara y diga toche y punto. Muy recomendable, muy recomendable. Saltamos al 8, nos vamos a 2018, también la tenéis en Netflix. Nikolai Fugelsig a la dirección, 12 valientes, un veterano de guerra de la producción como es Jerry Bruckheimer y Jan. Una película también un poco centralizada en su reparto y especialmente en su protagonista, ¿no? Una película que es producida, como bien dices, por Jerry Bruckheimer. En esta lista habrá dos, una que nos dará Jerry y otra que nos dará Bruckheimer. Aquí es Bruckheimer a tope, explosiones, camaradería, testosterona, machez por un tubo, con este Chris Hemsworth como líder de 12 valientes que dijeron, ¿dónde hay que ir? Después del 11S, el 12S ya estaban ahí para ir a donde fuera, y donde fueron es a Afganistán. Y bueno, pues estas historias de camaradería, de mucha propaganda militar que tanto le gustan a Jerry Bruckheimer y que a nosotros sí están bien rodadas, también hechas. Solo podía haber sido más patriótica si la hubiera dirigido Roland Emmerich. Que al igual que Chris Hemsworth no es estadounidense, lo cual a mí me vuela la cabeza. Pero bueno, no pasa nada. Completan el reparto Michael Shannon, Michael Peña y Elsa Pataky, que a veces se nos olvida que es actriz, pero no, es actriz y sale en películas. Bueno, voy a actriz tampoco, porque aquí hace de mujer de Chris Hemsworth. Bueno, oye, pues tuvo una referencia para prepararse el papel. Mejor que mejor. Pero bueno, nos alejamos de los 12 valientes y nos metemos, y perdonad porque no estamos despreciando las películas anteriores, pero ahora nos metemos en un plato ya de 3 estrellas Michelin. Número 7, El francotirador 2015, Clint Eastwood. La podéis ver en Netflix, yo la vi 2 veces en el cine. En fin, Isa, no sé qué podemos decir, pero de las películas contemporáneas de Clint Eastwood, si no es la mejor, es de las mejores. Pues sí. De lo que sería 2005 para aquí, ya lo tenemos por ahí también. Tenemos muchas otras, $1 Million Baby, Gran Torino, etcétera, etcétera. Pero esta, sin duda, hostia, es toda una clase de cine bélico, vaya. Es una leyenda, ¿no? Como le nombraban directamente al personaje que interpreta Bradley Cooper. De estos personajes también míticos dentro de lo que es el propio ejército y dentro de lo que es el propio cine, que son los francotiradores, ¿no? Personas que están en la retaguardia, muy lejos, solitarios, esperando el momento. Ya lo vimos en la película esta de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, a las puertas, ahora no me acuerdo del título. Enemigo a las puertas, Enemigo a las puertas, exactamente. Con Ralph Fiennes y con Ed Harris, sí señor. Y Joseph Fiennes. Joseph Fiennes, perdón, correcto. Y bueno, pues eso, en este caso, tratando la vida real de el mayor recordman de asesinatos o de muertes, por decirlo suavemente, de un francotirador en el ejército americano, como esa persona en lo que es el campo de batalla, por desgracia, lo cambió, solo se sentía
a gusto en el campo de batalla y cómo el estrés y cómo los problemas luego de la vuelta a casa complican la vida y más aún, no solo al personaje que interpretaba el propio Bradley Cooper, sino luego pues, otra persona que al final de la película directamente pues, lo asesina en un campo de tiro. Yo no conocía la historia real y me quedé helado cuando lo supe. Luego, en nuestro número 2 veremos otra película que aborda esta cuestión de lo que sucede pues, con los soldados una vez, como decíamos antes, ¿no? Quieren regresar a casa y reintegrarse, etcétera, etcétera. Pero bueno, una película como cinta muy buena y de hecho creo que casi todo el mundo recordará una escena central que se utilizó también en la promo, que era pues, Bradley Cooper teniendo que decidir, el personaje de Bradley Cooper, teniendo que decidir si asesinaba a un niño que cargaba una bomba o no. En fin, también he leído muchas cosas al respecto de la visión de Clint Eastwood de esta historia, de si era una crítica a todo esto o no, y estaba defendiendo y la bandera, y es un poco, bueno, todo lo que se suele decir. Enfadó todo el mundo, con lo cual seguramente estaba bien hecha. Correcto. Y saltamos a otro realizador que nos ha dejado en 2023 una película que para mí creo que fue la mejor sorpresa del año, o una de las grandes, en el número 6, producida por Amazon, que está muy metida ahí con cosas muy tochas, y con Jake Gyllenhaal en la parte alta del reparto, de Covenant, El Pacto, de Guy Ritchie. Y digo también sorpresa porque no habíamos visto a Guy Ritchie metido en cuestiones así. Entonces, cuando se sale de lo suyo, nos ha demostrado que también lo hace muy bien, no solo porque en la dirección creo que está brillante, sino porque la historia se sale realmente de lo que hemos visto en el cine bélico y nos deja una serie de momentos, sobre todo en sus primeros 2 tercios, que son, vamos, de aquellos de dejar sin aliento. O sea, si tenéis Amazon y no lo habéis visto, de verdad, echad un vistazo porque es una auténtica maravilla. Y además, perdón, Jake Gyllenhaal como el sargento John Kinley, pero Dar Salim haciendo de Ahmed en un papel que para mí eclipsa al resto del reparto. Una película que está rodada de una manera que parece, bueno, tienes que ir a la Wikipedia o a Google para ver si está basada en hechos reales. No lo está, pero parece muy realista todo lo que te cuentan, y un Guy Ritchie que da la sorpresa, sobre todo porque tampoco lo esperábamos, ¿no? Haciendo este tipo de cine bélico con una historia también muy diferente, como bien comentas. Sí, yo tardé en verla, pero realmente la recomiendo a todo el mundo que le gusta el cine bélico porque tiene una historia muy interesante. Ahí está. Tiene ciertas reminiscencias a otra película que veremos después, porque en este caso hablamos de un ciudadano afgano que ayuda a un mando estadounidense pues a que no le ven 14 tiros por allí en una misión que sale terrible, pero rodada de una manera fantástica. Pasamos al top 5, entramos en la carne y las patatas de verdad, con una película rodada por una directora que es la única que va a repetir en esta lista. Hablamos de La noche más oscura 2013, la podéis ver en Movistar Plus, Isan. Yo la vi hace relativamente poco, igual hace un año y medio, un par de años, después de haber tenido un montón de, ¿no? Zero Dark Thirty, creo que se llamó el título original, un montón de bombo, nominaciones, premios, etcétera. Y, oye, me dejó un buen sabor de boca, pero como yo venía con la referencia de la otra anterior que había dirigido ella, se me quedó un poquito por debajo. Bueno, pero muy interesante todo lo que cuenta. En este caso, La noche más oscura, pues lo que explica es la caza al hombre, ¿no? La caza a Bin Laden después del 11S, todo lo que se monta en todos los ámbitos. También es muy global. Veremos la parte de las torturas de Guantánamo, veremos todo el tema político, veremos también a gente en tierra pues haciendo misiones directamente, y evidentemente pues también llegaremos a toda esa misión en ese complejo que estaba Barack Obama mirando a la y tomándose un café en la Casa Blanca, todo visto desde el prisma del personaje de Jessica Chastain, un personaje inventado en este caso, pero que todo lo demás sí que tendremos nombres y apellidos reales. Es una película muy interesante que ha sido muy difícil ponerla en el número 5, pero creo que, como lo que comentaba, como es muy global y trata diferentes temas y en muchos momentos deja lo bélico a un lado, pues a lo mejor sí que su lugar es este, ¿no? En el número 5. Sin duda.
Edgar Ramírez, Mark Strong, Chris Pratt, Joel Edgerton, Jason Clarke y encabezando el reparto una Jessica Chastain que se llevó el Globo de Oro. Y además un pequeño cameo, una pequeña escena en la que sale también nuestro querido Scott Adkins, que muere terriblemente, pero oye, ahí estaba el hombre que cuando le pones la barba y le pones una camiseta ceñida, pues da mucho el pego de Marine en Afganistán. Pasamos al número 4, Peter Berg a la dirección, 2014, también en Movistar Plus, una película que reconozco que cuando la vi en su día me puso el vello de punta, sobre todo al final, porque está basada en hechos reales y podemos ver imágenes de los protagonistas. El único superviviente, muy centralizada, podríamos decir, en Mark Wahlberg y en esa huida hacia adelante, con la adrenalina a tope desde el principio de la película hasta el final. Trepidante, absolutamente trepidante esta película. El título no engaña. Está basada en un libro que se llama Lone Star. Lone Star, en este caso, el único superviviente, pues nada, va de un equipo SEAL de 4 miembros, con Mark Wahlberg a la cabeza, que tiene una misión, la cosa empieza a salir mal y al final pues termina siendo Mark Wahlberg el único superviviente y consiguiendo salir por los pelos gracias de esa misión. Gracias a que, pues también, ¿no? Un grupo de gente afgana decidió echarle un cable, gente afgana que estaba en contra de los talibanes. Y bueno, parece que acabaron haciendo buenas migas, sobre todo con el otro protagonista. Y como digo, al final de la película se ve, ¿no? Un poco todas las fotos de los personajes reales y con un poco interesante. De pello de punta. Lo interesante de Covenant, ¿no? De la película de Guy Ritchie, es que no termina aquí. Luego ya, entonces, correcto, es el personaje de Jake Gyllenhaal que dice, ahora te voy a ayudar yo. Y vuelve para ayudar. Exacto. Sí, señor. Sería súper chulo. Ahí está. Y ya nos entramos en el podium con una sorpresa también muy grande para mí, porque no me esperaba una película así, firmada por Michael Bay. Hablo de 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi, 2016. La tenéis en Netflix. En reparto también fantástico, con un John Krasinski al que no nos imaginamos haciendo de super soldado americano y que narra también una historia real. Y es ese lapso de 13 horas desde que dicen en la embajada americana esto se hunde, hay que salir de aquí, hasta que logran salir con, pues eso, ¿no? Unos cuantos soldados que, no sé si mal no recuerdo, eran 6 o 7 soldados que resisten allí el envite una y otra vez de los talibanes y que también ponen muchas veces los pelos de punta. ¿Por qué digo que es una sorpresa? Porque creo que está rodada con mucha más sensibilidad de lo que solemos ver en las películas de Michael Bay y deja a un lado muchos más fuegos de artificio, muchos más recursos, evidentemente, ficticios para centrarse un poquito en la historia, en los personajes y en sus relaciones un poco más íntimas. Y no me lo esperaba de Michael Bay, esa es la verdad. Y por eso creo que me entró mucho mejor también. Sobre todo no me lo esperaba de Michael Bay en una película bélica, ¿no? Que me parece que era como con los detonadores, ¿no? Va a ir el pavo ahí. No, es lo que dices tú, dentro de lo que es la historia, que es una historia evidentemente bélica con muchos tiros y muchas explosiones, pues crea este clima mucho más íntimo donde cada persona es importante, donde, sobre todo al principio de la película, pues se toma su tiempo de contarte las relaciones entre ellos y las relaciones que tienen más allá, ¿no? Las familias que les esperan fuera de aquel lugar. Y bueno, pues también es basado en hechos reales, todo hecho con un gusto exquisito, también muy difícil hacer una película así y que no te pierdas, pues consigue no perderte, consigues en todo momento saber lo que está ocurriendo en pantalla. Sin duda. Número 2, 2010, Dios mío, 2010, hace 14 años ya de esta película, una película multipremiada, multinominada, Catherine Bigelow, que repite, hablamos por supuesto de En Tierra Hostil, con Jeremy Renner antes de ser Ojo de Halcón, con Anthony Mackie antes de ser Falcon y el Capitán América, con Ralph Fiennes, ahora sí, con Evangeline Lilly antes de ser la avispa, y Guy Pearce, que no ha hecho ningún papel en Marvel, ¿no? Creo. Sí, hizo un papel en Marvel, sí señor, en Iron Man 3. Bueno, pues todo el elenco de En Tierra Hostil acabó trabajando para Marvel. Estupendo. En cualquier caso, esa película que narra el día a día, ¿no? De los artificieros en Irak, durísima, con una fotografía que es absolutamente demencial, que también nos da, por cierto,
algún momento brillante respecto a lo que decías antes, ¿no? De las misiones de francotirador, y que, en definitiva, pues fue un película total y absoluto, que además, si mal no recuerdo, reventó a Avatar en los Oscars. Pues sí, tanto que sí. Y con una cámara lenta puesta cuando hay que ponerla, hay que decirlo. No es un recurso de artificio, sino que es un recurso de montaje y de narrativa para entender la película. Una película muy dura. Vale la pena destacar el hecho de que Catherine Bigelow esté 2 veces por 2 peliculones en esta lista y en cualquier lista, creo yo, de películas bélicas contemporáneas. Un trabajo espectacular. En cine es realmente brutal. Y bueno, una película muy dura de seguramente un grupo que normalmente no vemos tanto en películas bélicas, que es esta gente que se dedica, pues, sobre todo a salvar vidas, porque lo que hace es quitar minas de lugares donde puedan tocarlas civiles. Así que, bueno, una película durilla también, pero que vale la pena ver en algún momento. Con algunos momentos icónicos, como el de la misión de francotirador, o ese Jeremy Renner, ¿no? Tirando de una cuerda y rodeado de un montón de bombas, donde se refleja también un poquito, en la parte final de la película, lo que le supone a una persona que ha estado expuesta a todo eso, volver a casa y reintegrarse en una vida normal, ¿no? Es algo tremendamente difícil, así que muy recomendable. Pero lo mejor, y quizá la película que más nos ha marcado a los dos en este sentido, Izan, hablamos del grandísimo, enormérrimo Tony Scott, 2001, la podéis ver en Netflix. Black Hawk, Derribado, qué maravilla de película. El Jerry Bruckheimer bueno en este caso, ¿no? El contenido, yo doy el dinero, pero Tony, tú haz lo que tú sabes hacer en la producción. Y basada también en hechos reales, en este caso nos vamos al siglo pasado, finales del siglo pasado, en Somalia, una rebelión contra una misión de pacificación liderada por la ONU que acaba realmente mal, y con estos soldados americanos, con el lema este del No Man Left Behind, ¿no? O algo así, de no dejamos a nadie atrás, aunque esté hecho trocitos, no pasa nada, también tenemos que ir a buscarlo. Un accidente de un Black Hawk, de un helicóptero, acaba siendo una misión brutal, una campaña, una batalla enorme en Mogadiscio, en la ciudad de Somalia. Y sobre todo, lo que veremos en esta película es un elenco enorme que luego ha acabado siendo, pues, un poquito, recordando una serie también bélica, pero de la Segunda Guerra Mundial en este caso, Hermanos de Sangre, que veíamos un montón de actores que acabaron siendo figuras de primera línea. Aquí también actores, algunos de primera línea, algunas leyendas directamente, pero algunos también que empezaban un poquito a sacar la cabeza, por ejemplo el caso de Orlando Bloom o el mismo Ewan McGregor, que luego se ha convertido en Josh Hartnett, Eric Bana, el propio Ewan McGregor, Tom Sizemore, William Fichtner, Jason Isaacs, Sam Shepard, Hugh Dancy, Orlando Bloom, descomunal. En un tipo de película que a mí me gusta mucho, estas películas donde están llevando a cabo una misión y todo se va al garete, primero porque evidentemente no siempre están ahí los militares sacando pecho y todo va perfecto, también se puede ir todo al garete, y que refleja también qué pasa cuando todo se va al garete y cuando la gente que ya estaba allí, vamos a decirlo así, que no quiero meterme en historia, la gente que ya estaba allí ve que de repente no tiene por qué estar acogotada, ni arrodillada, ni asustada, sino que tiene algo más de poder y decide, pues, actuar en consecuencia, ¿no? Está, bueno, hecha con un gusto, creo, fantástico, y una película, igual que decíamos antes, que también refleja muy bien lo que es para una persona estar en un conflicto bélico, estar en una zona de guerra, cómo se forjan las relaciones entre ellos. E incluso hay algún personaje, que en este caso el de Ewan McGregor, que si me lo permitís me hace mucha gracia, entre comillas, porque es un tipo que está allí, pero haciendo cuestiones burocráticas y que nadie le ha dado un fusil ni tiene intención de, y en un momento determinado tiene que hacerlo. Y claro, pues también vemos, ¿no?, las diferentes actitudes, vamos a decirlo así, de los diferentes militares ante una misma situación. Y los diferentes equipos también, ¿no? Está el personaje de Eric Bana, que es un SEAL, no es un soldado del ejército, y se cruza en un momento dado y dice, bueno, yo voy para allá. No, pero la guerra es para allá. No.
Tú tranquilo, Sí. tú no quieres ir donde yo voy, que yo voy a sitios muy chungos. Es un Delta Force, ¿no? Están los marines, los Delta Force y, bueno, sí. Los nos SEAL perdemos. y de todo. De hecho, hay un Y los momento... Call of Duties. En teoría, cuando se acaba la película, vuelve Eric Bana y ¿qué estás haciendo? No, cogiendo munición, que me vuelvo a ir. ¿Cuánto llevas sin dormir? 8.000 horas, no pasa nada. Correcto. Como veis, una lista de verdaderos peliculones. Dejadnos en la caja de comentarios cuál es vuestro favorito o si añadiríais alguna más que no haya entrado en este top 10. Nosotros volveremos con muchos más tops y con mucho más cine. Lo haremos como siempre con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.